73% de aumento en ingresos desde tráfico orgánico. La palabra ingresos, importante, ¿vale? Y 97 de aumento en ingresos desde tráfico directo. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva masterclass de SEO profesional. Lo que vamos a ver ahora, lo que vamos a ver aquí es un cliente, vamos a analizar la estrategia SEO que le hemos hecho a un cliente de mascotas y atención, porque lo que vais a ver no es un caso habitual y no es el típico caso que a las agencias les gusta mostrar. Muchas gracias a Kunipic por permitir que enseñemos lo que ha ocurrido y vais a ver cómo dentro del mundo del SEO profesional se pueden crear estrategias, pero que a lo mejor tú crees que van a tener un resultado y que gracias a la analítica y a esa medición continua te das cuenta que no es lo más óptimo, que no es donde está el mayor retorno del negocio. ¿Y qué es lo que hacemos aquí siempre con los clientes? ¿Y cuál es el objetivo del SEO? Generar negocio. Entonces, si detectas que no es el mejor camino, pivotas, ¿vale? Esta es responsabilidad también del profesional SEO. No decir, vamos a hacer una estrategia de contenidos y enlaces, no sé cuánto. No, vamos a aplicar una estrategia con idea, como vais a ver, y después vamos a ir midiendo y adaptándonos en ese proyecto para que nuestro cliente tenga un retorno. Cliente que va al gran público, que además tiene una marca reconocida, muy conocida, lo cual ya te da cierta autoridad. Tienen la web en sí y la tienda la tienen en un subdominio. Tienen 8 blogs diferentes para cada tipo de roedor, chinchillas, conejos y estas historias. Y entonces te viene un cliente así, con toda esta historia montada que lo han montado ellos y que realmente les estaba funcionando porque estos blogs tienen tráfico. ¿Qué se le puede hacer a este cliente, Javi? Cuando te llega algo así, ¿qué dices? Te explota la cabeza primero, te paras a pensar, que de hecho está preguntando gente en el chat, pero los 8 blogs no dividen el tráfico, pero ¿por qué un subdominio? Esta es la situación inicial, lo pone arriba. Situación inicial, ¿vale? Es como llega el cliente a Big SEO, ¿vale? Para hacer SEO. Entonces, como decíamos, es un escenario muy complejo con estas 9 webs, porque está la web corporativa más los 8 blogs, y encima un subdominio para la store, para el e-commerce. ¿Y qué pasa? En SEO, lo habitual, lo que se hace cuando te ocurre o te llega un cliente como este, de entrada lo primero que te viene es unificar, como estaban diciendo en el chat, ¿no? Unificar todo este contenido, tráfico en un único dominio. Habitualmente esto genera buenos resultados porque se une la relevancia de todos los dominios en uno único, ¿vale? Creas un dominio que tiene mayor fuerza de posicionamiento. Ya sabéis que esto es imposible de medir, pero sí que, de nuevo, tendrás un dominio que tiene más tráfico, que posiciona para más keywords y que habitualmente, sobre todo en long tail, tendrá mucha más fuerza para rápidamente subir arriba, ¿no? Esto es lo que por defecto se hace. Es lo que por defecto podríamos haber hecho a este cliente. Se suele decir mucho esto, que en SEO al unificar pues se consiguen buenos resultados, pero... Sí, claro. Hacer este tipo de unificaciones entraña peligros, ¿vale? Evidentemente sabemos hacer este tipo de fusiones, de hecho ya veréis lo que ocurre al final, pero es un proceso realmente delicado. Y estábamos hablando de 8 migraciones. No, 8. 8 que se tenían que hacer y pensad que, bueno, es el negocio del cliente realmente, ¿vale? Entonces, esto tiene un coste de oportunidad elevado. Y pensad, de hecho, es que, sí, literal, como que una migración es como cirugía en SEO y no siempre los resultados de una migración son inmediatos. O sea, para Google asimilar 8 webs cambiando de dominio, dirigiendo a otra y demás, normalmente hasta se suele decir que post-migración, aunque lo hayas hecho todo bien, el tráfico cae un poco. Puede ser. Y luego puede llegar a remontar si la migración ha sido una buena decisión. De hecho, cuando hablamos de migraciones, pensad, no sé si algún día haremos una masterclass de migración o no, ¿vale? En el máster sí que hay un módulo entero de migraciones, ¿verdad? Pensad que cuando Javi os decía cirugía, cuando tienes tantos dominios, todavía se complica mucho más. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay diferentes dominios que están posicionándose para palabras clave que tienen una misma intención de búsqueda. Entonces, no es unir todo y ya está, sino es ver cada URL para qué está posicionando, si hay URLs que vale la pena pasar o no, ¿vale? Aquí estabais hablando de crawl budget, algunos de presupuesto de rastreo, todo esto hay que tenerlo en cuenta para hacer una migración buena, porque a lo mejor si lo pones todo de golpe, acabas teniendo canibalizaciones en un único dominio que en diferentes dominios no tenías, porque a lo mejor 2 dominios tuyos estaban posicionados para la misma palabra clave con diferentes URLs, pero si lo pones tal cual dentro de un dominio, ¿qué pasa? Que dentro del mismo dominio tienes 2 URLs diferentes que están intentando posicionarse por lo mismo. Esto es lo que en el SEO se llama canibalización. Lleva mucho trabajo y, como os digo, tiene un coste de oportunidad muy elevado y el cliente está facturando con esto. Entonces, tomamos una decisión, que no fue la de fusionar, ¿vale? Decidimos probar derivar el tráfico informacional de los blogs a la web transaccional con call to actions y enlaces, ¿vale? ¿Por qué? Porque no entrañaban ningún tipo de riesgo para el cliente. Era
aquí tenemos estos blogs, están posicionados, tienen tráfico, no nos los vamos a cargar, sino que sencillamente vamos a intentar transferir este volumen de tráfico que tienes en los diferentes blogs hacia la web principal, ¿vale? Mediante call to actions, mediante enlaces, para que la gente que iba a estos blogs pequeños de roedores hiciera clic en un enlace o en un botón y acabara en la web, pues, insignia, para que me entiendas, ¿no? Esta es la visión gráfica de lo que os acabo de explicar. Tenían un blog de perros, uno de hámster, de conejos, de chinchillas, cobayas, hurones, aquí no sé qué pone, aves y otro blog de gatos. Y venga, empezamos a enlazar, poner call to actions, derivar el tráfico de cada uno de estos blogs hacia la marca principal, ¿no? Y dices, venga, le vamos a meter aquí tráfico, le vamos a dar autoridad. Hay un post en el blog de conejos hablando sobre la importancia de la alimentación de los conejos en sus 3 primeros meses. Me lo acabo de inventar completamente. Enlace hacia Kunipic y... pues claro, intentar enviar ese tráfico que está leyendo ese post hacia la parte de alimentación de conejos de 3 meses, ¿vale? Me estoy inventando también el producto solo para tener un ejemplo muy visual, ¿no? De cuál es la lógica detrás de esta decisión para tener un coste de oportunidad muchísimo menor y poder actuar más rápido con menos riesgo. O sea, es que al final había muchos beneficios en actuar de esta forma. Mira, esto es un punto aparte, lo voy a hacer porque es verdad que me lo han preguntado muchas veces y nunca lo he llegado a decir en público. Yo hice una migración de 200 y pico webs a una única web y es verdad, el proyecto no funcionó. Me preguntan, ¿por qué nunca lo cuentas? ¿Qué me va a dar vergüenza? Si así es como se aprenden las cosas. Y voy a hacer aquí un pequeño inciso, a ver si a la gente que le interesa esto, porque he visto que me lo preguntan mucho. Ese proyecto no funcionó, yo creo, en gran medida porque todas esas webs estaban interlinkeadas entre ellas mediante aquella historia que yo expliqué del tema de enlaces entre webs con diferentes IPs y todo esto, ¿vale? Era como un link building entre ellas. ¿Qué pasa? Que cuando fusionas todo esto, este caso es diferente. Cada uno de estos blogs tenía su propio tráfico y sus propios enlaces que habrán adquirido y demás, pero aquello estaba creado para acelerar procesos y para conseguir posicionar palabras clave muy específicas. ¿Qué pasa? Que cuando fusionas todo esto, además fue muy bestia, fueron no sé cuántas miles de URLs a la vez, de diferentes dominios hacia una única web, estás cambiando enlaces entre webs por interlinking dentro de la web. ¿Qué pasa? Que esto lo que hizo es que el tráfico fuera bajando poco a poco, porque no había autoridad en esas webs. Esa autoridad que tenían las webs le venía de otras webs que eran mías, que desaparecieron, ¿vale? Si cada web hubiera tenido sus propios enlaces, su propio tráfico, porque yo traspasaba tráfico de una web a otra, seguramente los resultados habrían sido diferentes. Vais a ver algo dentro de poco. Pero en aquel caso, eso es lo que aprendí. Y de esto se trata, ¿no? De hacer pruebas, de experimentar, porque hasta ese momento, y ahora me acuerdo de Neil Patel hizo un experimento parecido, tío. Fusionó todas las webs que tenía por diferentes idiomas. Él hizo lo contrario, las tenía en subcarpetas y creó diferentes dominios. ¿Qué pasa? Que el dominio principal, que era el inglés, perdió mucha fuerza y dejó de posicionarse para palabras clave muy fuertes. ¿Qué tuvo que hacer? Volverlos a fusionar, ¿vale? El SEO es esto, es probar, experimentar, sacar datos, sacar conclusiones y aprender para que luego cuando te venga un cliente puedas saber lo que le puedes hacer y lo que no, ¿vale? Era el pequeño inciso del tema de las recetas. Ahí aprendí, o sea, sé una de cosas que no he contado gracias a aquello que ni os imagináis. Y que aclarar, evidentemente, para que no sepa de qué estás hablando, eran proyectos propios vale, con los que puedes hacer lo que quieras, que no son clientes, puedes experimentar. Si te equivocas, pues solo te afecta a ti mismo, ¿no? Claro, esto con un cliente lo haríamos en la puñetera vida. Fíjate, ¿no? Que aquí, que parecía un caso claro, primero intentamos derivar tráfico. Para poneros en situación, yo creé 220 webs dentro del sector de las recetas que se posicionaron casi todas para las keywords con más volumen de búsquedas. Dominé el sector de las recetas. Igual que lo dominé, me follé mis webs. Me las cargué. Bueno, aprendí un montón. Decidimos traspasar el tráfico de todas estas webs hacia la web de Kunipic porque esto realmente no tenía peligro para el cliente y porque vimos una oportunidad ahí. Muchos blogs con mucho tráfico. Antes de fusionar, si es que fusionamos, vamos a intentar derivar tráfico y mantenemos todas estas webs. Coste de oportunidad, nulo. No hay peligro aquí de nada. Pero no funcionó. ¿Veis? Esto es algo que no vais a ver a muchas agencias decir, ¿verdad? Y esto es algo que el otro día en la masterclass que hicimos con Andrew Shutland lo dijo también, ¿sabes? No tengo ni puñetera idea de esto, me dijo. Es que es verdad, como si parece que lo tuviéramos que saber todo. No, esto se trata de experimentación, prueba, análisis, toma de decisiones y pivotación. En este caso hicimos algo para el cliente que no tenía riesgo, pero tampoco tuvo resultado. No tuvo impacto a nivel de tráfico ni conversiones. Ya está. Pero no le causamos ningún daño al cliente tampoco. Así que una vez visto que
aquello no era el mejor camino, ¿qué es lo que hicimos? Las 8 migraciones. Creamos una vertical dentro de la web principal de Kunipic para cada una de esas webs y hicimos las redirecciones, hicimos esas fusiones de la forma que os he dicho, analizando, viendo canibalizaciones, viendo si se tenían que crear canonicals, viendo, bueno, pues todo lo que se tiene que hacer cuando se hace una migración, ¿no? La indexación, toda la historia está. Ahí podéis ver en el desplegable del menú, de hecho. ¡Pum! En este caso, ¿ves? Sí que ha funcionado. ¿Has visto? A lo mejor haber aprendido cosas en la web en la web de recetas sirvió para algo. La web de Kunipic no solo absorbió el tráfico que generaban los blogs, sino que creció en visibilidad y tráfico por encima de la suma total de los dominios por separado. Vamos a parar un momento y vamos a pensar en esto, ¿vale? En esta fusión, lo que hemos conseguido es que el cliente con una única web tenga más tráfico que sumando todas las que tenía. Esto es una migración de éxito. Esto, por supuesto, tiene, como os ha dicho Javi, tiene un coste de oportunidad, porque cuando estás haciendo una migración es cirugía. Es cirugía, hay que hacerlo muy bien, no hay que correr, hay que analizar muchas cosas, hay que estar encima con el tema de la indexación. Bueno, pero ese es nuestro trabajo y si se hace bien, patapum. Quiero aclarar aquí que, bueno, para los que conozcáis la herramienta Sistrix, las líneas que veis son como las webs, cada una con su visibilidad antes de la migración y a final de año, de 2021, veis como todas van desapareciendo porque como en una migración haces redirecciones 301, todo lleva a la nueva web, con lo cual esas mueren, ¿no? Y se van quedando sin tráfico conforme van desapareciendo los resultados de Google y la otra crece, ¿vale? Aquí no están las 8 webs porque Sistrix no te deja comparar tantas, ¿vale? Así que he puesto algunas de ellas. Pero, como siempre os hemos dicho, aquí en Big SEO lo que hacemos es generar negocio al cliente y de visitas no se vive. Lo importante son las ventas. Resultado de estas migraciones: 73% de aumento en ingresos desde tráfico orgánico. La palabra ingresos, importante, ¿vale? 73% de aumento en ingresos de tráfico orgánico y 97% de aumento en ingresos desde tráfico directo. Esto es bastante espectacular, Javi. Además que lo lógico, se podría pensar que es solo mirar el tráfico directo, el tráfico orgánico, perdón. Estamos añadiendo el tráfico directo porque en parte todo el tráfico directo que estaba llegando a las webs, a los 8 dominios, como las homes tienen una redirección, todo lleva a la web de Kunipic. Por eso han aumentado los ingresos por tráfico directo, porque este tráfico ahora lleva una nueva web donde puedes leer el mismo contenido, pero que tiene una parte transaccional que los blogs no tenían. Exacto. Y entre todos los canales, porque también habría que sumar el social, referral, etcétera, estaríamos hablando de un 240% en los 2 meses que han pasado desde que se hizo la migración comparando contra el periodo anterior. La inversión SEO tiene retorno, lo que os hemos dicho, ¿de acuerdo? Se invierte en SEO y si se hace bien genera negocio. No hemos hablado de enlaces aquí, ¿verdad, Javi? No. No. ¿Habéis visto? No. Bueno, pero mira lo que ocurre. Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con este cliente? Porque como os hemos dicho al principio, estamos hablando de generarle negocio y esto no es un proyecto que se hace y se cierra, sino que hay que seguir con este cliente, ¿no? ¿Qué hacemos, Javi? El cliente desde el inicio del proyecto ha querido potenciar las líneas de producto para perros y gatos. Uy, qué bueno es esto. Sí. Y conseguir ser líder como lo es en los roedores, ¿vale? En todos los tipos de roedores. Eso es lo que quería el cliente. El cliente nos dijo perros y gatos. Sí, además los resultados que habéis visto son de los 2 últimos meses y esto es una conversación que se está produciendo en tiempo real. O sea, estamos hablando con ellos. Sí, con el cliente, con Josep, si nos estás escuchando. Y con el máximo respeto todo lo que estamos diciendo. No evidentemente, y gracias por... Y muchísimas gracias por permitirnos hablar de esto. O sea, esta era como una premisa en los inicios. Sí, no, al final ya es la marca a nivel internacional y aquí hay mucha gente de Latinoamérica que conocerá Kunipic porque vende muchísimo en Latinoamérica. Y un montón de gente en el chat diciendo, sí, yo soy cliente, ¿no? Desde hace muchos años. Si tienes un roedor, sin duda, ¿vale? Claro, la batalla es como decir, hostia, pero es que perros y gatos son los animales más populares del mundo, ¿no? Entonces, intentar entrar en esos mercados y conquistarlos también es como... Tiene un coste de oportunidad. Total. Es un objetivo que tiene el cliente que es súper lícito y muy ambicioso y nos encantan los clientes que son ambiciosos. Lo que pasa es que, como dice Romuald, la competencia, o sea, lo que hay en perros y gatos
no es lo mismo que el cliente se ha encontrado durante todos estos años creciendo en el sector de roedores, ¿no? Es un producto o un proyecto, perdón, que podríamos decir que es casi años vista, ¿no? Claro, cuando entras en un sector en el cual hay una competencia tan alta y tú eres una autoridad en un sector que es distinto, aunque tenga ciertos nexos de unión, porque no deja de ser alimentación para mascotas y demás, es distinto. Es decir, no tienes ese pie todavía ahí metido. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer y queremos hacerlo y vamos a hacerlo, pero hay que entender que es a años vista. O sea, no es algo que le vaya a dar un retorno al cliente ahora. Entonces, puede ser que este cliente, si únicamente nos centráramos en eso, pasaran años hasta que viera realmente el retorno esperado dentro de ese sector porque la competencia es mucho mayor, es muy competitiva. Entonces, estamos hablando y trabajando para hacer otro tipo de estrategia. ¿Cuál es esta estrategia? Seguir apostando por los roedores. A veces es lo más inteligente cuando tú ya tienes algo que te está funcionando, es llevarlo al máximo nivel, porque ahí es donde vas a tener retorno rápido. Si tú ya eres conocido, si tú ya dominas un sector, vamos a dominarlo todavía más si se puede, ¿vale? Aún hay espacio para crecer y tendremos impacto a nivel de negocio en menos tiempo. Es decir, sabemos que todavía hay negocio ahí. Sabemos que todavía le podemos quitar keywords a la competencia. Sabemos que todavía podemos encontrar esas palabras clave transaccionales. Mejorar esto, mejorar aquello y que esto rápidamente le va a traer un negocio al cliente, le va a traer más negocio porque está dentro de ese sector. Tenemos herramientas SEO para conseguir resultados rápidos. Insisto, esto es negociación en tiempo real. Sí, estamos en ello, ¿eh? O sea, pero bueno, es que, ¿qué os he dicho al principio de esta masterclass? Que os íbamos a dar una radiografía real de lo que es el mundo profesional del SEO. O sea, es este tipo de decisiones. También los clientes nos contratan para esto, para que, ostras, de acuerdo. Imagínate que a todos los clientes le fuéramos diciendo, sí, lo que tú quieras. Pues a lo mejor pasan 2 años y no ves el retorno y no le has hecho un favor a ese cliente. Entonces, está bien establecer este tipo de conversaciones. Que luego el cliente te puede decir, me da igual, yo quiero invertir a fondo perdido durante 5 años porque es lo que tengo. Hay gente que tiene esa mentalidad. Estoy pensando ahora mismo en el CIP, que nos dijeron, yo de aquí 20 años lo que quiero. Y dije, claro. Y que es súper lícito también. Claro. Y si el cliente, con toda la información que tú le das, ¿no? Porque al final es eso, tener la información para tomar decisiones y el cliente es dueño de su proyecto, obviamente, ¿no? Y las decisiones, si se toman con la información y el cliente dice, vamos por aquí y ya tengo en cuenta a lo que estoy renunciando y que escojo un camino que es complicado y largo plazo, y esa es la voluntad del cliente, adelante con ello y a tomar las mejores decisiones en ese camino, claro. ¿no? O incluso ambas. O sea, hay clientes que tienen gran budget y dicen, pues venga, yo quiero trabajar esto que me vaya a dar un retorno y además al long term, al mid term, quiero empezar a trabajar este tema. Así que una parte del presupuesto la dedicamos a perros y gatos, por ejemplo. Esto, ya os digo, es una conversación en tiempo real, ahora mismo. Dice Jordi, buena publicidad les estáis dando. Créeme que Cunipic no necesita nuestra publicidad. Desde luego que no. La marca número 1 en la alimentación de roedores. Y con lo que podéis imaginar que factura una marca así, no necesita nuestra publicidad. Escalabilidad del proyecto, como os hemos dicho, de cara al futuro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Al corto plazo, migrar el subdominio de e-commerce al dominio principal, que he visto que en el chat esto lo estabais diciendo ya algunos, de bueno, pues sería interesante. Sí, evidentemente es interesante. Aplicar 5 AST, 5 arquitecturas SEO transaccionales para conejos, cobayas, hurones, hámster y chinchillas. Lo que os hemos explicado antes. Todos los roedores. Todos los roedores. Lo que hicimos una masterclass, que la tenéis enlazada en la descripción del vídeo. Todo esto se puede aplicar a cada uno de los roedores. Hemos hecho esa fusión de las diferentes webs. Ahora vamos a llevarlas a su máximo nivel transaccional. Esto es lo que vamos a hacer y ahí es donde va a haber un retorno rápido. Y también, por supuesto, optimizaciones técnicas de la web. Hay muchas cosas a mejorar de la web, por supuesto, porque entren 1.200 personas y que no se tumben. Cosas de estas, ¿vale? Se harán también, porque forman parte del negocio, pero los pondremos en el backlog donde toque a nivel de retorno, como siempre, como todo, ¿vale? Esas prioridades se establecen en base al negocio que se le genera al cliente. Y a largo plazo, vamos a crear una arquitectura SEO transaccional para perros, vamos a aplicar una arquitectura SEO transaccional para gatos y para aves. O sea, vamos a ir a largo plazo a por todas con este cliente, por supuesto. Y sabemos lo que hay que hacer, pero también sabemos la radiografía del sector porque hemos trabajado en estos sectores, especialmente tú trabajaste con un cliente muy grande y, bueno, sabemos lo que hay que hacer, lo vamos a hacer, pero fíjate que a nivel de prioridades, primero ponemos lo que va a tener un retorno a corto plazo, porque es la forma más inteligente de generarle negocio al cliente. Ahora falta que nos lo validen. Que esté de acuerdo. Estamos metiendo aquí presión pública, ¿no? Por poner un poco de contexto, que algunos lo estabais diciendo en el chat, el tema del subdominio, de tener ahí el e-commerce, pues a nivel de SEO no es lo mejor del mundo. También pensar que no todos los proyectos, todo gira alrededor de SEO. Pasan más cosas y no nos tenemos que obcecar, ¿vale? Si el cliente quiere mantenerlo ahí por sus motivos, porque los
tiene, habrá que respetarlo y escoger el mejor camino viable en esa situación, ¿vale? Y de nuevo, esto es SEO profesional. Lo que os decía, muchas veces, a lo mejor, por decisiones puramente de SEO, haríamos otra cosa, pero hay que entender que cada proyecto tiene su casuística, que pues, pueden ser 1000 cosas que ni os imagináis, ¿no? Ya no estamos hablando a nivel de presupuesto, estamos hablando a nivel de development, de temas de ayudas estatales, de 1000 historias que te vas encontrando en el camino, y no hay que quejarse, es nuestro trabajo crear la mejor estrategia en base a ese ecosistema que tiene el cliente. Lo dicho, súper escalable con 5 As en cada rodeador. Brutal. Optimizaciones técnicas de la web que sin duda las necesitan, y ahí en ese spot es como, vale, y ahora que ya hemos hecho todo por agrandar aún más el mercado en el que somos líderes, vamos a por el resto de animales. Y quiero aclarar que cuando digo líderes en conjunto, o sea, al final el sector de la alimentación para mascotas, aunque también ha cambiado mucho desde la pandemia, se sigue moviendo muchísimo en tiendas físicas, tiene una red de distribuidores enorme, ¿vale? Entonces eres el líder en roedores en conjunto de todo este grueso de negocio, ¿vale?